Buenos días, damas y caballeros venezolanos todos. En nombre de Con Venezuela Chile, en la persona de su director general, Alexander Maita López, y del equipo que le acompaña, el licenciado Enders Andrea, coordinador del Comando Ciudadano con Venezuela, el ingeniero César Rodríguez Salazar y su valioso equipo técnico de formación y protocolo, los licenciados José Martín Tesorero y Ognel Moreno, y las licenciadas Paola Pérez, María Cedillo, María Isabel Rodríguez, Iris Rodríguez, Lisandra Uribarri, María de Lourdes Urbano, María Rondón, Rosana Robero, Vicky Silva, Sionali Rujano y Jessica Azuaje, gracias a cuyo compromiso y dedicación este diplomado ha podido llegar a todos ustedes ya en esta 10ª clase, así como en nombre del Centro de Investigación Humanista, representado por su presidente, licenciado Avendaño Saca, y sus distinguidos directivos internacionales, el doctor Jorge Luis Gaviria en Estados Unidos, el doctor Numa Montes de Oca en Argentina, el profesor Rafael López en Colombia, el licenciado Jorge Carrión desde la Fundación Universidad Hispana del Perú y el doctor José Gregorio Guevara en Venezuela y el embajador Walter Hernández Juárez en Costa Rica y a toda la red académica aliada en universidades en todo el mundo y de quien les habla esta mañana, honrosa Luis Manuel Marcano Salazar. Nos honra profundamente también declarar formalmente inaugurada esta jornada académica en su 10ª clase del Diplomado Historia de Venezuela y su porvenir. Este diplomado está siendo transmitido desde la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica a través del canal Políticamente Hablando. Extendemos un fraternal saludo a los representantes de Con Venezuela y de Vente Venezuela en diversas latitudes, a ANGOS, la Asociación Nacional de Generales y Oficiales Superiores Bomberos, así como a los exoficiales del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y de la extinta DICIP, quienes se han sumado con entusiasmo a este esfuerzo formativo. Saludamos igualmente a la Asociación Civil Gente del Petróleo y con especial afecto a el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, quien nos acompaña en el exilio, quien nos acompaña en esta jornada de este domingo. Y a toda la hermosa diáspora y valiente diáspora venezolana que está con nosotros desde distintas partes del mundo. Agradecemos a los presentes nuevamente, reiteramos, mantener sus micrófonos apagados durante las ponencias. En caso de querer formular alguna pregunta, les invitamos a utilizar el chat cuando esté disponible, considerando que por razones logísticas no se encuentra habilitado el uso del micrófono para hacer intervenciones orales. También les recordamos que si se van a levantar de sus asientos, por favor, apaguen la cámara para evitar accidentes. Hoy nos esperan dos magníficas ponencias. Nuestro tema, Venezuela en su historia ante el sistema interamericano y frente a la Corte Penal Internacional de reciente data. Cada expositor dispondrá de un máximo de 30 minutos para el desarrollo de sus intervenciones. Entre cada presentación, el público podrá registrar sus preguntas por escrito en el chat. El equipo de formación se encargará de sistematizarlas y seleccionar dos o tres preguntas representativas para su lectura y respuesta al final de las dos presentaciones. A continuación, presentamos con verdadero orgullo y gratitud a nuestros ponentes. La doctora Sonarip Natalie Hernández de Defendini. Ella es profesora asociada de Derecho Internacional Público en la Universidad Rey Juan Carlos y Carlos III de Madrid, doctora en Derecho Internacional Público por la Universidad Autónoma de Madrid, experta universitaria en política y derecho internacional desde la perspectiva de España y de Estados Unidos, del programa Energy from Transatlantic Perspective, Law, Politics and Economics de la Universidad George Washington de Washington, D.C. Es máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, máster en Dirección de Empresas, diploma en Estudios Avanzados, grado en Ciencias Sociales y Jurídicas, homologado por el Ministerio de Educación de España, licenciada en Comunicación también. Curso de especialización en Diplomacia y Relaciones Internacionales, jornada de Seguridad y Defensa, quien nos hablará sobre Venezuela frente a la Corte Penal Internacional como segunda expositora. Y tendremos también al diplomático William Santana, que es internacionalista y especialista en relaciones internacionales por la Universidad Central de Venezuela, especializado en desarme y control de armamentos de Naciones Unidas. Fue diplomado en Relaciones Internacionales, es funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores por concurso
público de oposición. Ha ejercido, entre muchas otras misiones, su presencia diplomática en la misión permanente de Venezuela ante Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Es docente en Derecho, diplomático, actualmente articulista y analista de relaciones internacionales. Recibamos pues con admiración y profundo respeto a estos dos ponentes excepcionales cuya presencia en este espacio de reflexión colectiva constituye un acto de compromiso con la memoria, el pensamiento crítico y la construcción de un porvenir más justo. Palabras del doctor Alexander Maita, coordinador general de Con Venezuela, Chile. Adelante, doctor. Muy buenos días. Nos sentimos hoy profundamente complacidos con la presencia de estos dos excelentes ponentes, los doctores Soraní Hernández y William Santana, con este tema que nos va a interesar mucho y espero que le demos bastante provecho: Venezuela en el sistema interamericano y el sistema de derecho internacional. Siempre hemos dicho en este diplomado que debemos conocer la historia para no repetir los errores en lo que viene, en el porvenir. Y este diplomado se ha basado siempre en eso. Hoy, este domingo, nos presentamos ya en la 10ª clase. Estamos a una clase de terminarlo y estamos profundamente agradecidos, doctor, con todos los ponentes que se han traído este diplomado porque son de altísima calidad. Así que esperemos, señores alumnos que están hoy acá, que le den bastante provecho y que nos toca formarnos y aprender para el porvenir de esa nueva Venezuela que estamos llamados como ciudadanos a reconstruirla. Adelante, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Alexander Maita, por sus palabras de bienvenida. En primer lugar, tendremos al diplomático William Santana, quien disertará sobre la historia de Venezuela en el sistema panamericano. Adelante, el licenciado William Santana, los micrófonos son suyos. Ok. Muy buenos días. En primer lugar, pues mi agradecimiento al Centro Humanístico para la Investigación, a los organizadores de esta extraordinaria actividad docente y a mi amigo y colega, el doctor Luis Manuel Marcano Salazar, quien me honra con esta invitación al diplomado. Igualmente me complace compartir esta ponencia con mi amiga, la doctora Soranita Hernández. Como bien lo dijo mi amigo Luis Manuel, nuestro tema de hoy es el de Venezuela en la OEA. Entonces, vamos a hacer una reseña de lo que ha sido la OEA brevemente. Luego, en el periodo de preguntas y respuestas, yo les puedo ampliar las inquietudes que tengan al respecto. La Organización de los Estados Americanos es una organización internacional panamericanista de ámbito regional y continental creada el 30 de abril de 1948 con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América. En su carta constitutiva estableció que la organización trabaja para fortalecer la paz, la seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico, favoreciendo el crecimiento sostenible en América. La OEA busca fortalecer las relaciones de cooperación de sus Estados miembros y los pueblos del continente y preservar la democracia y el respeto de los derechos humanos. Ahora bien, me voy a referir a algunos eventos importantes relacionados con Venezuela. Durante la sexta conferencia de cancilleres en Costa Rica, en 1960, se acordó por unanimidad una condena contra la República Dominicana. Esa sanción se motivó porque los cancilleres comprobaron la veracidad de que el régimen de Trujillo había auspiciado un atentado contra Rómulo Betancourt en Los Próceres, en el cual se salvó milagrosamente, como todos ustedes saben. En 1962, Cuba fue expulsada de participar en la organización. Esta decisión fue adoptada en la octava cumbre de Punta del Este en Uruguay y la resolución contó con varias abstenciones de países latinoamericanos que no quisieron verse implicados, pero sí seguir manteniendo relaciones con los Estados Unidos. Entre ellos pues se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. El canciller venezolano para ese entonces, Ignacio Luis Arcaya, se opuso a la expulsión y como el presidente Rómulo Betancourt le reiteró sus instrucciones, renunció en plena conferencia. Es por ello que en la izquierda, aquí en Latinoamérica, se le conoce como el canciller de la dignidad. La resolución decía literalmente que la adhesión al marxismo-leninismo era incompatible con el sistema interamericano y que el alineamiento de tal gobierno con el bloque comunista rompía la unidad y solidaridad continental. Estos asuntos estuvieron enmarcados dentro de las posiciones de Venezuela guiadas
por la doctrina Betancourt, que fue una proclama entendida como un instrumento de protección a los regímenes democráticos, resultado de la elección libre del pueblo. Esta proclama rechaza el reconocimiento de gobiernos no democráticos o ilegítimos, que tienen su significado en la ruptura de relaciones diplomáticas con aquellos países dictatoriales y proclama la alianza con aquellos que practiquen una política democrática con su pueblo. Es importante destacar que la OEA se puso a los Estados Unidos durante los conflictos marítimos entre los Estados Unidos y el Ecuador y el Perú a finales del decenio de los 60 y durante la invasión estadounidense de Panamá en 1989. También respaldó a Argentina en su reclamo durante la Guerra de las Malvinas en 1982. Venezuela estuvo entre los países que no convalidaban la posición norteamericana sobre estos casos. Durante las presidencias de Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi y Luis Herrera Campins, la actuación de Venezuela fue proactiva y constructiva, apegada siempre a los cuatro pilares fundamentales de la organización. Sus actuaciones fueron notorias en muchos casos para la resolución de las crisis de afectación de la democracia en el continente. Bueno, ahora veamos cuándo Venezuela pasa a ser un país disruptivo dentro de la organización. En el 2005, el chileno José Miguel Insulza fue electo como secretario general para un periodo en el cual se le critica, durante un periodo en el cual se le critica que mantuvo una actitud de cierta complacencia frente a la deriva autoritaria que había manifestado Hugo Chávez. Ya en el 2012, Chávez criticó a la OEA como un organismo al servicio de los intereses imperialistas de los Estados Unidos en el continente americano y denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela. Posteriormente, ante las continuas críticas de Luis Almagro, el nuevo secretario general de la OEA, que sustituyó a Insulza, en abril del 2017, Nicolás Maduro comenzó el proceso de retiro de la organización, el retiro de la OEA, tras lo que calificó como una serie de ataques injerencistas y con la llegada, pues, en ese momento, pues con la llegada de Almagro también se decía que se estaba volviendo al espíritu de la OEA de los años 50 y 60. En el 2017, Venezuela anunció su retiro de la OEA, acusando a la organización de parcialidad y de promover la intervención extranjera en sus asuntos internos. Tras la declaración de Juan Guaidó en 2019 como presidente interino de Venezuela, la OEA reconoció a su representante Gustavo Tarre, lo que generó más tensión con el gobierno de Nicolás Maduro. La situación en la OEA, hay que decirlo, ha llevado a debates sobre la interpretación de la Carta Democrática Interamericana y la posibilidad de aplicar sanciones a los países que violen los principios democráticos. Aunque Venezuela inició el proceso de retiro, este no se ha completado formalmente y la OEA sigue considerando a Venezuela como miembro. Actualmente, el nuevo secretario general de la organización, el surinamés Albert Randín, apuesta por abrir un diálogo con el gobierno y la oposición de Venezuela y evita entrar en discusiones sobre si el país es una dictadura o no. Es lamentable que la región haya tomado la decisión de darle el voto para la Secretaría General a un personaje que durante su campaña eludió constantemente fijar una posición clara sobre dicho tema. Las declaraciones de Randín frente a la situación de Venezuela, que ostenta un gobierno ilegítimo por haber perdido las elecciones del 28 de julio del 2024 de manera irrefutable y notoria, reafirmada por instancias internacionales, aunado a sus violaciones a los derechos humanos, su papel desestabilizador regional y la grave crisis humanitaria que ha provocado un éxodo de 9 millones de venezolanos, son inaceptables desde todo punto de vista, porque está dejando de lado su función de velar por los preceptos democráticos y la defensa de los derechos humanos, tal como lo contemplan los estatutos del Pacto de Bogotá y la Carta Democrática Interamericana. Finalmente, debemos reconocer la gestión del secretario general Luis Almagro. Su actuación, al haberse identificado plenamente con la causa de la democracia y libertad en Venezuela, le garantizan un sitial preferencial en nuestra memoria, por lo cual le esperamos, de la misma manera, que su legado, prácticamente una doctrina epónima sobre la democracia, no se pierda en el devenir de la organización. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor William Santana por su presentación. Les recordamos a los presentes mantener sus micrófonos apagados. Saludamos a los miembros del Foro Venezolano de Política Exterior que se hacen presente en este domingo a propósito de que nuestro expositor William Santana es el secretario ejecutivo
del Foro Venezolano de Política Exterior. También reiteramos nuestro saludo a la gente del petróleo que nos acompaña en este domingo y en especial también al presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, al doctor Antonio Marval Jiménez, quien anuncia que dentro de muy poco tiempo hará un comunicado especial por parte del tribunal para toda la colectividad con motivo de conmemorarse un año del fraude electoral del 28 de julio. Gracias al diplomático William Santana por su presentación. Ahora cedemos la palabra a la doctora Soranip Hernández de Defendini, quien nos hablará del tema Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Adelante, doctora, los micrófonos son suyos. Silenciada, doctora Soranip, está silenciada. Perdón. Adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenos días. Sí, se escucha. Adelante. ¿Sí? Sí. Adelante, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, deseo agradecer al ilustre doctor Marcano por su deferencia en invitarme a participar en este distinguido diplomado, en el cual, bueno, he tenido la oportunidad de escuchar en primer lugar a nuestro loable y muy distinguido diplomático de carrera, William Santana. Muchas gracias también al equipo de Con Venezuela en Chile, al Centro para la Investigación Humanista y a la audiencia que hoy nos acompaña. A continuación, tendré la oportunidad de analizar la situación sobre Venezuela, la justicia, reparación, las víctimas de crímenes internacionales, la impunidad que subsiste y las posibles soluciones a la luz del derecho internacional penal. Me voy a centrar en la situación Venezuela 1 que cursa actualmente ante la Corte Penal Internacional y a continuación procederé a analizar también la activación del principio de extraterritorialidad por los tribunales españoles y argentinos en aplicación justamente de la justicia universal. Tengo unas láminas que si por favor nos pueden apoyar. Ya estoy. Perfecto. La situación Venezuela 1 ante la Corte Penal Internacional es un tema muy controvertido en el sentido de que es una jurisdicción subsidiaria y complementaria. ¿Por qué? Porque la jurisdicción preferente y primaria es la venezolana, es decir, es un principio del derecho internacional público, el locus delicti. Crímenes debe el Estado activar la justicia en este sentido. Como hemos visto, hay informes de mecanismos convencionales y extraconvencionales de protección universal de derechos humanos y también del propio sistema interamericano que ha documentado que los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Venezuela en 2014, 2017 y que continúa actualmente, se cometieron en el contexto de un plan común ejecutado a través de la estructura organizada de poder en Venezuela, que no son hechos aislados y que revisten mucha gravedad, por lo cual, dada la ausencia de justicia y reparación, la falta de acceso a la tutela judicial efectiva para las víctimas, es por ello que además que Venezuela tiene una situación particular, no ha implementado el Estatuto de Roma en el marco normativo interno, sin embargo, ello no obsta para que no se investigue, se persiga y se enjuicie a los responsables de estos crímenes, porque bien el Estado, a través de su poder judicial, puede recurrir o acudir al derecho internacional público para, en efecto, aplicar la justicia que corresponde. Es por ello que se activa la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en la primera etapa, como lo estamos viendo allí en las láminas. Pasamos de un examen preliminar en toda su fase, la primera, la segunda y la tercera, donde se analizó, se comprobaron si eran veraces los hechos que se estaban documentando, se recibieron informes de diferentes fuentes, como ya lo mencioné, los informes, por ejemplo, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también se recibieron informes de misiones de expertos independientes, en el caso sobre Venezuela, también de los comités de tortura, etcétera. Estos informes es importante destacar que son fuentes confiables y creíbles para la Corte Penal Internacional. Así lo señaló y lo aseveró la fiscal Bensuda cuando dio inicio a la investigación sobre la situación en Myanmar y de hecho dictó órdenes de captura sobre altos agentes de la estructura militar y civil en Myanmar, basándose exclusivamente en estos informes, debido a que el Estado no le permitió hacer visitas in situ. Por ello, subrayo la importancia de que en el caso de Venezuela hay más de un informe
de este tipo, ¿no? De informes convencionales y extraconvencionales de protección universal y del sistema interamericano. Luego, en la segunda fase, pues se examinó y se llegó a la conclusión de que existe fundamentos razonables para considerar que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad que son competencia de la Corte. Luego nos fuimos a la fase tercera, donde se examinó la admisibilidad del asunto por parte de la Corte Penal Internacional. Los crímenes se cometieron en Venezuela, Estado de Roma, competencia material, competencia, etcétera. Voy a ir un poquito más rápido porque entiendo que tengo 30 minutos nada más. Luego estamos en una etapa donde se Doctora, dio... puede extenderse un poco más, no se preocupe. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, estamos en una etapa, como lo vemos ahí en la lámina, de reinicio de investigación. ¿Por qué? Porque, bueno, Venezuela, como Estado parte del Estatuto de Roma, impugnó diferentes etapas del examen preliminar y luego del inicio de la investigación, que a la sala de cuestiones preliminares que le autorizara para iniciar la investigación. Sin embargo, bueno, el Estado venezolano impugnó todas las fases con base en el Estatuto de Roma y también siguiendo las reglas de procedimiento y prueba. Aquí les hago un resumen de la historia procesal en la situación Venezuela 1 desde el 8 de febrero de 2018, cuando la fiscal Bensouda inició el examen preliminar y aquí se produjo una cuestión jurídica muy importante. 7 estados parte del Estatuto de Roma solicitaron a la Fiscalía que iniciara la investigación. Como bien sabemos, estas cuestiones pueden ser impulsadas por los estados parte del Estatuto de Roma, por el Consejo de Seguridad o motu propio de la Oficina de la Fiscalía. El 27 de febrero, la Fiscalía recibió esta remisión. Luego, estos estados parte solicitaron a la Fiscalía, con base en el artículo 14 del Estatuto de Roma, que iniciaron una investigación sobre estos crímenes de lesa humanidad. Como bien lo dijo nuestro compañero William Santana, hay que agradecer al exsecretario general de la OEA, Luis Almagro, por impulsar que a través de una organización regional que además forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, impulsara que estos estados parte, en cooperación también con el panel de expertos independientes de la OEA, impulsara esta remisión a la Fiscalía. Luego, en 2018, el 28 de septiembre específicamente, la presidencia de la Corte Penal asigna la situación sobre Venezuela a la Sala de Cuestiones Preliminares 1. El 19 de febrero de 2020, la presidencia reasigna la situación Venezuela 1 a la Sala de Cuestiones Preliminares 3. Como vemos, hay un avance significativo, ¿no? En el entendido de que en la Corte Penal Internacional no hay lapsos procesales. Luego, en el año 2020, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluye que hay bases razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en el contexto de detenciones, sobre todo desde 2017. En 2021 anuncia que el examen preliminar ha concluido y decide iniciar una investigación sobre la situación Venezuela 1. Luego se produce la firma del memorándum de entendimiento entre Venezuela y la Fiscalía, y aquí siempre los que estamos trabajando en esta cuestión hacemos mención y especial énfasis en que este memorándum de entendimiento no se puede entender ni interpretar como que se está cediendo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional a la jurisdicción preferente y primaria del Estado venezolano, porque con base en la política criminal de la Corte Penal Internacional, la Corte Penal solamente tiene competencia para juzgar a los altos responsables de una estructura organizada de poder, bien sea civil o militar, por lo cual este mecanismo de entendimiento lo que va es a reforzar que en el Estado venezolano su poder judicial tenga los mecanismos jurídicos y también la voluntad para enjuiciar a los mandos subordinados de la estructura organizada de poder. Luego, el 21 de abril de 2022, la Fiscalía anuncia a la Sala de Cuestiones Preliminares la recepción de información, específicamente la solicitud de aplazamientos por parte del Estado venezolano, como ya lo avancé, que dice solicitud de aplazamiento de la competencia de la Corte Penal Internacional y que también el fiscal permita demostrar que el Estado venezolano está investigando. Luego, el 1 de noviembre de 2022, la Fiscalía presentó una solicitud ante la Sala de Cuestiones Preliminares 1 de autorización para reanudar la investigación. Es decir, el fiscal le dice a la Sala de Cuestiones Preliminares que Venezuela no ha demostrado que ha desarrollado, llevado a cabo investigaciones veraces, eficaces en relación con los crímenes de lesa humanidad que son competencia de la Corte, que además ya se había
ampliado el plazo, no solamente el espacio temporal, la competencia temporal del año 2017, sino que se amplió a crímenes cometidos desde al menos el 12 de febrero de 2014. Habiendo dicho esto, el 27 de junio de 2023, la Sala de Controles Preliminares 1 autorizó a la Fiscalía para reanudar la investigación sobre la situación Venezuela 1. Importante resaltar siempre que los informes de los mecanismos convencionales y extraconvencionales de protección de derechos humanos y del propio sistema interamericano coadyuvaron a que la fiscal Bensuda y luego el fiscal Karim Khan continuaran con este proceso de investigación. Vemos también allí que están los informes que entregaron los paneles de expertos independientes de la OEA y también el alto comisionado, etcétera. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque, como ya le mencioné anteriormente, para la Corte Penal Internacional, en ausencia de una visita in situ, como por ejemplo hizo el fiscal Karim Khan, la situación sobre Ucrania, que estuvo en el campo y pudo, junto con su equipo forense, identificar y tomar pruebas de lo que allí estaba sucediendo. Este resumen del procedimiento que ustedes están viendo ahorita en pantalla, podemos ver que después de las impugnaciones del procedimiento de la Corte por parte de Venezuela, con base, por supuesto, en el Estatuto de Roma, podemos ver específicamente de forma sucinta en qué se basó. 1, el control judicial sobre el examen preliminar. 2, solicitud de aplazamiento, es decir, una inhibición de la competencia del fiscal. Y 3, hubo un escrito de apelación que se presentó sobre la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar al fiscal para reanudar la investigación. Hubo una decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional el 1 de marzo de 2024. Esa Sala de Apelaciones rechazó el recurso de apelación de la República Bolivariana de Venezuela contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares del 1 de junio, de la Sala de Cuestiones Preliminares 1 de la Sala de Cuestiones Preliminares el 27 de junio de 2023. Y confirmó que la decisión que autoriza la reanudación de la investigación es firme. ¿Qué pasó allí? Es importante destacar la participación de las víctimas y testigos en la fase de investigación y en la posible confirmación de cargos. Como ustedes ven allí, está la doctora Paulina Macida, que es la representante de la Oficina de Víctimas, que ha sido una parte fundamental para que las víctimas sean escuchadas, para que las víctimas tengan acceso a la tutela judicial efectiva de manera complementaria y subsidiaria ante la Corte Penal Internacional, ya que en sede nacional ha sido imposible. Es importante que en la Corte Penal Internacional hay una sección para la participación de víctimas y reparaciones, que obviamente cuando lleguemos, Dios mediante, a una fase de juicio, es cuando las víctimas podrán tener acceso a ese fondo fiduciario de reparaciones, ¿no? Por otra parte, allí se emitió un informe sobre denuncias y observaciones de aproximadamente 9.000 víctimas venezolanas, que como ustedes verán ha sido un paso muy importante en la historia de la Corte Penal Internacional. Tanta cantidad de víctimas que han participado no solamente de forma presencial, sino a través de mecanismos, a través como ya lo dije, a través de páginas destinadas, encriptadas por parte de la Corte Penal Internacional para resguardar y custodiar las pruebas que se han entregado para no contaminarlas, y además de eso también para salvaguardar la integridad personal de las víctimas en este proceso. ¿Qué hemos hecho nosotros humildemente para coadyuvar en el avance de la situación Venezuela 1 ante la Corte Penal Internacional? Bueno, a través de la Comisión Venezolana para la Justicia Penal Internacional, que hay allí actualmente algunos compañeros que nos acompañan, expertos en Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Penal, embajadores, especialmente quien negoció el Estatuto de Roma por parte de Venezuela, el embajador Víctor Rodríguez Cedeño, la embajadora Milagros Betancourt. Hemos tenido la oportunidad de poder compartir con quienes realmente han, iniciado o impulsado que Venezuela forme parte del Estatuto de Roma, y otros expertos mundiales en la materia. Y bueno, el profesor De Fendini, quien también me ha acompañado en esta lucha titánica para lograr la justicia para nuestro país y para nuestros hermanos venezolanos dentro y fuera de las fronteras. Acudimos en noviembre de 2019 a la Oficina de Víctimas y también a la Fiscalía para entregar un memorial técnico jurídico en el cual estábamos documentando, a la luz del Derecho Internacional Penal, Derecho Internacional de Derechos Humanos, lo que había sucedido en Venezuela. Analizamos la estructura organizada de poder, la gravedad de los hechos que se habían producido en el espacio temporal de 2014 hasta 2017, las características de estos crímenes, evidentemente el elemento objetivo, subjetivo de los agentes y también de los crímenes que se habían perpetrado,
Y luego de haber acudido a la Corte Penal Internacional, también hicimos entrega de testimonios muy importantes que nos habían consignado ex agentes del Estado, de, bueno, evidentemente documentos que son confidenciales, que se entregaron allí atendiendo las reglas de procedimiento y prueba para que no se contaminaran las pruebas, y actualmente toda esa información reposa allí en la oficina de la Fiscalía y también en la oficina de la oficina de las víctimas en este sentido. Ahora bien, además de haber acudido a la Corte Penal Internacional, el profesor Defendini y mi persona desarrollamos un proyecto de investigación en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional penal y especialmente en el derecho de la Unión Europea. En el marco de esta investigación, este proyecto de investigación, logramos dar con un acuerdo de cooperación en lo judicial y lo penal entre la Unión Europea y como organización internacional y la Corte Penal Internacional. Un acuerdo que data del año 2006, en el cual se establece un marco de cooperación para que se apoye desde la Unión Europea la labor de la oficina del fiscal. En ningún momento se puede interpretar como intromisión en el monopolio de la acusación penal que ostenta el fiscal como, como un órgano independiente de la Corte Penal Internacional, por lo que en este caso lo que estábamos solicitando ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en nuestra presentación del 18 de noviembre de 2024 es que se active este acuerdo para coadyuvar a la oficina de la Corte Penal Internacional, la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que se avance en la situación Venezuela 1. Claro, esto sucedió antes de que, como más adelante lo desarrollaré, antes de que el fiscal fuese separado temporalmente de su cargo por algunas cuestiones internas de la Corte Penal Internacional. En el marco de esa presentación ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, pedimos a los europarlamentarios, pero también a la Comisión Europea, que es la guardiana de los tratados de la Unión Europea, que se identificara si este acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la Corte Penal Internacional ya se había implementado y, de ser así, bueno, que nos informaran cuál era el estado de esta implementación de este acuerdo, que además tiene un acuerdo de seguimiento del año 2011 que establece, como lo están viendo ustedes allí en pantalla, que establece de qué manera se puede implementar este acuerdo. Específicamente nos enfocamos en el artículo 4, que habla de la obligación de cooperación y asistencia entre la Unión Europea y la Corte Penal Internacional. Si me permiten, voy a leer textualmente lo que dice. En ese artículo 4, esa obligación de cooperación y asistencia establece que se pueden consultar mutuamente asuntos de interés común. Además de eso, se facilitará el cumplimiento de esta obligación entre las partes, estableciendo algunos contactos periódicos entre la Corte y el Centro de Contacto de la Unión Europea, sobre la cual, pues, les avanzo. Tenemos buenas noticias. El doctor Refendí y yo hemos seguido trabajando en esta cuestión jurídica y ha habido importantes avances en materia de implementación de este acuerdo, específicamente en la situación Venezuela 1, que es la que nos ocupa. Además de eso, de este artículo 4, también solicitamos que se nos informara sobre la implementación del Plan de Seguimiento 2011, que tiene unas cuestiones jurídicas un poco más técnicas, es decir, hay que establecer un acuerdo de seguimiento entre el punto focal de España, como Estado parte del Estatuto de Roma, pero también como miembro de la Unión Europea. Hay unos puntos focales en los cuales, pues, se establece que si hay algún tipo de información, como puede ser estos testimonios, no solamente de víctimas que actualmente se encuentran en España, sino también de ex agentes del Estado que han facilitado información, testimonios, pruebas. Este tipo de información, que es muy sensible de contaminarse, pues se entrega a este punto focal y de este punto focal se hace llegar al punto focal de la Unión Europea. Entonces, esto es un tema bastante técnico y discúlpenme si estoy siendo específicamente muy taxativa, pero creo que es importante poner el énfasis sobre ello. Luego, la petición al Parlamento es que se trasladara a la presidencia del Consejo de la Unión Europea, porque fue el Consejo de la Unión Europea como órgano de la Unión Europea el que firmó el Tratado de Cooperación en estas dos organizaciones internacionales. De aquí hago un inciso. Aquí vemos cómo funciona el sistema de justicia universal cuando dos organizaciones internacionales atienden obligaciones de carácter erga omnes, es decir, como en Venezuela se han violado
normas ius cogens, es decir, se ha cometido tortura, se ha cometido desapariciones forzadas, se ha cometido detenciones arbitrarias, asesinatos, etcétera. Estamos viendo que esto ya es una lesión a los bienes jurídicos de la comunidad internacional en su conjunto, por lo cual los estados de la comunidad internacional y también las organizaciones internacionales, como sujetos primarios del derecho internacional, están obligados a cooperar para que cese ese hecho ilícito, que evidentemente reposa sobre el Estado, pero también para investigar, sancionar y castigar a los responsables de estos crímenes internacionales que agravian a la comunidad internacional en su conjunto. Entonces, en nuestro petitorio ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, como lo estamos viendo allí en pantalla, trasladamos estas peticiones porque y realmente la situación sobre Venezuela es muy grave. Vemos que se siguen cometiendo crímenes internacionales y acudimos a todas las instancias internacionales que tengan, por supuesto, disposiciones vinculantes para poder avanzar en este sentido. Como vemos allí, esta presentación data de cuando estaba eh, el ex alto representante de la Unión Europea, actualmente es una señora, pero bueno, la figura es la misma. Y como ven allí, hicimos un énfasis específicamente en los órganos de la Unión Europea que son los encargados de hacer cumplir este acuerdo. El presidente del Consejo de la Unión Europea, como ya lo dije, quien firmó el acuerdo con la Corte Penal, el Comité de Representantes Permanentes, que es un organismo interno que debe dar seguimiento al cumplimiento de este acuerdo, y al presidente del Consejo de la Unión Europea, pero también al Servicio Europeo de Acción Exterior, que deben comunicar regularmente al Parlamento Europeo el seguimiento de este acuerdo. En este punto vemos que no solamente la Corte Penal Internacional trabaja de manera coordinada en este caso, con las salas de preliminares, la presidencia, es decir, se sigue el curso natural dentro de el Estatuto de Roma, que establece cuáles son los órganos que van a hacer cumplir el tratado como tal, sino que también la misma Unión Europea tiene un tratado de funcionamiento que establece de manera clara y de una manera bastante dinámica cómo se puede trabajar para otorgar justicia desde estas organizaciones internacionales. Finalmente, ¿cuáles son los fundamentos de derecho y base jurídica de la petición que presentamos ante el Comité de Peticiones, que luego pues, fue admitida a trámite, se le dio curso y actualmente estamos trabajando en ello? Uno, el acuerdo entre la Corte Penal y la Unión Europea es vinculante, pero muchísimo cuidado, es vinculante entre la Unión Europea y la Corte Penal, no entre los estados parte del Estatuto de Roma, que son miembros del Estatuto, que son miembros, perdón, de la Unión Europea. Allí hago también un inciso. El fiscal de la Corte Penal, el señor Karim Khan, el año pasado, solicitó un fondo fiduciario a unos estados parte del Estatuto de Roma, son 9, que también son miembros de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que en efecto estos estados le dieron ese fondo fiduciario que él implementó en la Corte Penal Internacional, en su oficina específicamente, porque necesitaba recursos para poder llevar adelante su trabajo. Estos recursos se tradujeron en tecnología para traducir la cantidad de información que recibe en español y en otros idiomas, también para discriminar el tipo de información que está recibiendo. Algunos se pueden utilizar en esta fase, algunos se deben utilizar en la fase de juicio, etcétera. Y además de eso también verificar si hay informaciones o pruebas que están contaminadas, las que deben resguardarse siguiendo el reglamento de procedimiento y pruebas. Y además de eso también porque demanda mucho tiempo y también horas hombres y analizar toda esa ingente información que tiene allí y que reposa en su oficina. En efecto, fue implementado, tenemos información de primera mano y fuente confiable de que la oficina recibió fondos y que gracias a ello pues tiene un apoyo de personal y también de tecnología para seguir adelante. También el fiscal solicitó acceso a los satélites de la Unión Europea para verificar toda esa información que ha tenido en su despacho desde que asumió la oficina de la Fiscalía. Y en estos términos podemos decir que no se justificaba, ni tampoco se sigue justificando la dilación procesal que parecería seguir subsistiendo, pero bueno, puertas adentro sabemos que hay unos avances importantes, pero mientras que no se produzca ese anuncio de emisión de órdenes de comparecencia u órdenes de detención, para las víctimas esto parecería como falta de acceso a la tutela judicial efectiva y también a la reparación de vida. Luego, también basamos nuestra petición en la decisión del Consejo. Esto ya viene siendo derecho derivado de la Unión Europea. Decisión del Consejo del 10 de abril de 2006 relativa a la celebración de ese acuerdo 2006 que ya les dije entre la Corte Penal y la Unión Europea. Y luego también está el artículo 4 del acuerdo entre la Unión Europea y la Corte Penal. Estos fueron los fundamentos sobre los cuales reposa nuestra petición, nuestra investigación
ante la Corte Penal Internacional y ante la Unión Europea también. Luego está allí las secciones de implementación de este acuerdo. Ya esto viene siendo la decisión 2011, es decir, de forma sucinta y resumida, este engranaje institucional que estamos viendo en la Corte Penal y también en la Unión Europea, si bien puede interpretarse como unos tiempos de la justicia que no son los tiempos de las víctimas, sí podemos decir que hemos avanzado en el sistema de justicia penal internacional, porque hemos visto una respuesta de la Unión Europea, hemos visto una respuesta de la Corte Penal Internacional, como ustedes sabrán, el examen preliminar que estaba abierto en la situación sobre Colombia fue cerrado una vez que el fiscal de la Corte Penal Internacional determinó que en sede nacional, es decir, el órgano de justicia en Colombia, en efecto, sí estaba aplicando justicia. En el caso de Venezuela no se ha cerrado, por el contrario, se inició una investigación porque se determinó que había falta de voluntad falta de voluntad política para poder enjuiciar, activando el principio de territorialidad para poder enjuiciar en sede nacional los delitos y los crímenes que se han cometido. Entonces, en primer lugar, darle a este mensaje de solidaridad, solidaridad también, pero además de esperanza a las víctimas. Sé que a veces pedirles tanto es como mucho, pero que tengan fe de que estos procesos, aunque son un poco largos, se están llevando de la manera correcta. ¿Por qué? Porque el Estado venezolano también ha empleado su derecho a impugnar todas las fases y se está haciendo todo con mucho cuidado para seguir avanzando con seguridad. Cierro aquí el capítulo sobre la Corte Penal Internacional, sobre la Unión Europea, y ahora le pido por favor a nuestros compañeros de Convenezuela Chile si nos pueden apoyar con la lámina de justicia universal. ¿Se está viendo correctamente la lámina? Se ve muy bien, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, segunda cuestión jurídica que nos ocupa. Además de la Corte Penal Internacional, que está aplicando su justicia complementaria y subsidiaria en ausencia de la venezolana, tenemos en paralelo la activación del principio extraterritorial de justicia en los tribunales de Argentina y también en los tribunales de España. Ahí tienen una imagen de protestas, como siempre, en Venezuela. No ha cesado de elevarse la voz dentro y fuera de Venezuela por justicia, clamando justicia. Volveré sobre esta lámina al final porque con ello cierro, de manera de brindar ese mensaje de esperanza. Un segundo, ¿Qué tenemos doctora, en la agenda? un segundo, doctora. Sí. La lámina que usted dice es la que dice Comisión Venezolana para la Justicia Penal Internacional. No, la Eh, de justicia universal, inmunidad de jurisdicción. Ujú. Paola, por favor, ¿la puedes buscar? Ok, El otro archivo. el otro archivo, Deme sí. un chancecito para buscarlo. Bueno, mientras nos apoyan nuestros compañeros en Chile, yo voy avanzando. En agenda tenemos, uno, que es la inmunidad de jurisdicción de los agentes estatales y la jurisdicción universal. Bueno, la inmunidad de jurisdicción, tanto material como personal, es una norma que protege a los altos agentes de un Estado para que no sean procesados por el sistema judicial de terceros estados. Se supone, en teoría, que esta protección ampara a los altos agentes mientras que están en el ejercicio de sus funciones y se infiere que el ejercicio de las funciones de un agente del Estado no tienen que ver con la perpetración de crímenes internacionales. No obstante, hemos visto que en el estado actual de la situación sobre Venezuela, no ha habido ningún tipo de excepción a la inmunidad del jefe de Estado cuando se trata de crímenes internacionales. En el desarrollo de la investigación de mi tesis doctoral, tuve la oportunidad humildemente de profundizar en esta cuestión y en efecto no hay ninguna norma la norma sobre la inmunidad de jurisdicción material y personal del jefe de Estado y también de altos agentes estatales, no hay ninguna excepción a la misma. Parecería entonces que solamente, luego avanzando, leyendo el artículo 266 de la Constitución venezolana del año 1999, el artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece de qué manera se puede procesar a altos agentes del Estado, que en este caso tendría que ser por parte de la Fiscalía General de la República, analizando el artículo 266 de la Constitución, que establece cuál sería el alcance del antejuicio de mérito, que es la figura que en Venezuela vendría siendo la que ampara bajo el paraguas de la inmunidad al jefe de Estado y a los altos agentes estatales.
Comparándolo con el artículo 377, en efecto, es la Fiscalía General de la República quien puede iniciar el antejuicio de mérito. Es un proceso interno que creo que todos los que estamos acá conocemos. Sin embargo, vemos como un límite el hecho de que si bien la Fiscalía tiene la facultad para iniciar ese antejuicio de mérito, no obstante nos encontramos con una situación. Ya la lámina la tenemos proyectada. Ya tenemos la lámina proyectada, doctora. Muchas gracias, doctor Marcano. Sin embargo, nos encontramos, voy avanzando, nos encontramos con una situación muy particular. ¿Sí? Consulta. ¿Qué número? Ya, se escucha muy fuerte. Hay un eco allí, sí, le escucho. Adelante, doctora, Ok. adelante. Ahora sí. Gracias. Entonces, ¿Qué muchísimas lámina gracias. es? ¿Qué número de lámina es? ¿La que Estoy quiere en que la lámina proyecte? donde aparece el expresidente Carlos Andrés Pérez y el fiscal Escobar Salón. Usted me dice, yo la voy pasando y usted me dice cuál es. Sí, está el expresidente Carlos Andrés Pérez y el exfiscal Escobar Salón. Bueno, yo sigo avanzando. Entonces, ¿qué tenemos? Que una vez que interpretamos el artículo 266.3 de nuestra Constitución del año 1999, voy a tomar teleológicamente lo que dice el doctor Bruno de Carías y dice, el artículo 276.3 de la Constitución establece un privilegio a favor de altos funcionarios públicos, en el sentido de que para poder ser enjuiciados se requiere que previamente se declare por el Tribunal Supremo de Justicia, y aprovechamos que nos acompaña el doctor Marval para que nos dé luces sobre ello, si hay o no méritos para tal enjuiciamiento. Se trata del denominado antejuicio de mérito, siendo atribución del Tribunal Supremo. Vemos entonces una especie de limitación en el alcance de esta norma que ampara a los altos agentes estatales, y se supone, a la luz del derecho nacional público, que no deberían pararse a estos altos agentes de la estructura civil y militar cuando han cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes internacionales, como en el caso de Venezuela. Luego vemos teleológicamente el artículo 276.2 de la Constitución, si lo interpretamos junto con el artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal. Para poder juzgar al jefe de Estado se requiere una querella previa de la fiscal general, del fiscal general o la fiscal, en este caso, que está previsto en este artículo 377. Sin embargo, una vez que yo analicé, humildemente, discúlpeme que hable en primera persona, una vez que yo analicé esta cuestión, veo que hay una ampliación de requisitos muy, muy restrictiva, y creo que es una analogía bastante extraña, en tanto en cuanto se amplían los requisitos para poder juzgar al presidente, pero se dificulta su persecución cuando se trata de crímenes internacionales. El artículo 29 de la Constitución también establece que las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Desde el punto de vista de teoría, queda muy, muy sucinto y taxativamente perfecto, que son los tribunales, es decir, el locus delicti, no se cometen los crímenes, son la jurisdicción primaria y preferente. Pero ¿qué ha pasado? Hasta el momento hemos visto que solamente al expresidente Pérez se le levantó su inmunidad, se le aplicó lo que corresponde en el marco normativo interno. Nos preguntamos, ¿hubo una excepción o no la inmunidad penal del jefe de Estado por crímenes internacionales? No. Ahí se produjo un juicio por delitos de peculado y malversación. Nuestra Constitución, según lo que humildemente yo interpreto, no establece excepciones específicas cuando hay crímenes internacionales. Entonces, de leyes ferendas se propone o alguna vía taxativa donde se pueda decir que si existen indicios de crímenes internacionales que se le pueda atribuir al jefe de Estado o al alto mando militar o incluso al alto mando civil, porque la inmunidad de jurisdicción penal ampara al jefe de Estado, al jefe de gobierno o al ministro de Relaciones Exteriores, como dice la profesora Concepción Escobar, la relatora de la Comisión de Derecho Internacional, a la Troika. Entonces, en nuestra historia reciente, lo único que tenemos es la memoria del juicio al expresidente Carlos Andrés Pérez, previamente solicitada esa querella o se activó esa querella por la intervención del fiscal general de la República, que en su momento era Escobar Salón. Entonces, mi conclusión en este sentido, hay una laguna jurídica sobre el alcance de la inmunidad personal y material. Esto se puede interpretar como una excepción en la inmunidad solo por, abro comillas, delitos de peculado, corrupción, presuntos delitos previstos y sancionados en el Código Orgánico de Justicia Militar, presunta comisión de delitos previstos y sancionados en el Código Penal, es decir, delitos electorales, delitos graves y continuados que atentan contra la ley de delincuencia organizada, financiamiento del terrorismo, ley de corrupción, delitos de naturaleza militar, presunta comisión de delitos de conspiración para cambiar la forma republicana que se ha dado a la nación. Es decir,
muy amplio, muy, como lo digo allí en el apartado anterior, muy amplio, pero al mismo tiempo muy amplio en la cantidad de delitos, pero muy restrictivo en el sentido de que no hay ninguna excepción taxativa a los crímenes internacionales. Allí hago una mención al doctor Ángel Sánchez, un profesor acá de España, que dice, los crímenes internacionales no pueden ser considerados de ningún modo por el derecho internacional como incluidos en el ejercicio de las funciones de un jefe de Estado. Sería inconsistente con su persecución declarar inmunes a quienes la ordenaron. Eso realmente creo que podemos coincidir el 99% de la doctrina y de toda esta directa eh, participación que tenemos acá en este diplomado. Creo que todos coincidimos en que la inmunidad de jurisdicción, tanto material como también personal, no deberían parar a ningún alto agente del Estado cuando ha cometido crímenes internacionales. Allí hay un párrafo de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde hablaba de la inmunidad de los parlamentarios. Entonces, claro, la inmunidad de los parlamentarios sí se levanta, y no se levanta la inmunidad del jefe de Estado y los altos agentes estatales. Entonces ahí vemos cómo se impide poder enjuiciar a estos representantes del Estado. Parecería que se están sustrayendo de su responsabilidad penal internacional, porque al no levantarles la inmunidad, pero tampoco cuando cesan en sus funciones pueden ser procesados, entonces vemos allí una impunidad. Pero además de eso también vemos que hay una voluntad de enjuiciar a los parlamentarios, pero los parlamentarios que son contrarios al poder, ¿no?, que detentan en su momento. Nos vamos entonces con el tema de justicia universal y cómo se faculta a los tribunales de terceros estados para ejercer, ¿no?, el principio de jurisdicción universal. En primer lugar, Venezuela. No, hasta el momento, y esto no es información de redes sociales, esto es una información documentada, como ya lo dije, y no quiero ser reiterativa, de los mecanismos de protección universal de derechos humanos, convencionales y extraconvencionales, y del propio sistema interamericano. Son informes contundentes, además de esos fuentes confiables y creíbles, para la Corte Internacional de Justicia, para la Corte Interamericana, para la Corte Penal Internacional, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etc. Venezuela no está cumpliendo sus obligaciones internacionales, erga omnes o erga omnes part, ni porque son obligaciones que protegen a los bienes jurídicos de la comunidad internacional en su conjunto, ni tampoco porque esas obligaciones que están contenidas en instrumentos internacionales de los cuales Venezuela forma parte. Habiendo dicho esto, si no investiga, no persigue, ni tampoco castiga a los responsables de estos crímenes internacionales que se han perpetrado en el país, por lo tanto, cede y se activa la jurisdicción complementaria y subsidiaria, en este caso de tribunales extranjeros. Vemos en primer lugar el caso de la Audiencia Nacional en España. ¿Qué pasa? Venezuela, además de no tener voluntad política para enjuiciar en sede nacional a los responsables de estos crímenes, también hay una falta de implementación del Estatuto de Roma en el marco normativo interno, por lo cual algunos crímenes, algunos tipos penales no han sido implementados, lo cual redunda en que no se juzguen, no se puedan juzgar en sede nacional, o si los están haciendo a los mandos subordinados, no estarían aplicándoseles penas conforme a la gravedad de los hechos cometidos. Se juzgan como delitos ordinarios. Y evidentemente eso redunda en impunidad y también en que las víctimas no ven, no hay reparación ni satisfacción. En ese sentido, como ya lo dije anteriormente, la falta de tipificación interna no es excusa para llevar a cabo juicios correspondientes, porque siempre puede recurrir al derecho internacional público. Habiendo dicho esto, ¿qué pasa? Se facultan entonces los tribunales de terceros estados, aplicando el principio de extraterritorialidad, es decir, jurisdicción universal. Nos vamos entonces al caso de la Audiencia Nacional Española, que es el caso más reciente que tenemos. Hubo acá un abogado representando a una víctima venezolana, elevó esta cuestión a la Audiencia Nacional, argumentando de que la víctima creo que había sido detenida de manera arbitraria y otros crímenes, etcétera. Sin embargo, no tuvo en consideración que actualmente la justicia universal en España es muy restrictiva, porque exige un vínculo de conexión entre el Estado español y la víctima. La víctima tiene que ser española, es decir, vínculo de personalidad pasiva. El presunto responsable de estos crímenes tiene que estar en España. Bueno, en efecto se cumple este requisito. La exfiscal general de la República se encuentra en España, asilada, y el exministro de Interior se encuentra también
Si me ayudan, vamos a la lámina que dice lo malo, por favor. ¿Lo están viendo, la que dice lo malo? Sí, Sí, la sí se estamos ve. viendo, sí. Sí, Disculpa, ¿me escuchan? sí, Se Sí, ve esa sí, lámina, se ve esa se ve lámina, la doctora. lámina. Hola, Sí, estamos escuchando. ¿sí me escuchan? Es que estoy viendo aquí en el chat, no sé si me están Sí, escuchando. se sí, escucha, sí. doctora. Perfectamente, Se escuchamos escucha, doctora, se perfectamente. escucha. Sí se escucha, me dice Maida. Ok, y están viendo la lámina que dice lo malo de la Audiencia Nacional. Sí, la estamos viendo perfectamente. Sí. Ay, muchas gracias, que fue muy amable, licenciada Paola y perfecto, muchísimas gracias. Bueno, nos encontramos con lo siguiente. La querella se introdujo ante la Audiencia Nacional Española en contra de la exfiscal general de la República, que actualmente se encuentra asilada acá en España, y contra el exministro del Interior asilado en España. ¿Qué pasó aquí? La Audiencia Nacional inadmitió esta querella porque la víctima no es española. Sí se cumple con el requisito de que ambos exagentes venezolanos se encuentran en territorio español. Sin embargo, como ustedes ven allí en pantalla, el artículo 23.3b de la Ley Orgánica del Poder Judicial Española establece que esta competencia, es decir, la competencia de los tribunales españoles, específicamente la Audiencia Nacional Española, se activa solo si el procedimiento se dirige contra un español o si las víctimas tenían nacionalidad en el momento de los hechos y el imputado se encuentra en territorio español. El juez que desestimó la querella taxativamente dice, lo inadmito la querella y no podemos activar el principio de jurisdicción universal porque nosotros ostentamos el carácter subsidiario de la jurisdicción española sobre la jurisdicción primaria venezolana. Es decir, ellos entienden de que en Venezuela se está juzgando estos crímenes. Y además de eso, los presuntos responsables ostentan nacionalidad española, venezolana, perdón. Entonces, en definitiva, acá, lamentablemente, vemos como la jurisdicción universal española es muy restrictiva a partir de esta reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, se ha perdido por los momentos, quisiera pensar yo, una oportunidad de oro para poder solicitar que se active este principio, porque por los momentos se encuentran los dos presuntos responsables en España y solamente haría falta tener una víctima española para poder activar este principio. No obstante, hasta el momento no sé, es muy restrictivo. Voy entonces a irme a la primera lámina, si me lo permiten, por favor. La primera lámina, que y de verdad que muchísimas gracias por escucharme con tanta paciencia. He tratado de ser lo más sucinto posible. Yo cierro la justicia universal con esta foto. La justicia argentina escucha a víctimas en la causa por crímenes de lesa humanidad de las fuerzas de seguridad venezolanas. ¿Qué pasa? Afortunadamente, la justicia universal en Argentina se activa no solicitando los principios de nacionalidad pasiva o activa, es decir, que las víctimas sean argentinas o que los victimarios sean argentinos, no. Según el artículo 118 de su constitución, Argentina activa el principio de esta territorialidad de sus tribunales con base en la gravedad de los hechos que se describen. En este caso, los tribunales argentinos específicamente señalaron que sí, que los crímenes internacionales que se han cometido en Venezuela son de una gravedad tal que por ello se activa la jurisdicción universal. Actualmente, bueno, hay varios casos abiertos y uno de ellos contra el jefe de Estado de Venezuela y contra otros altos agentes de la estructura civil y militar. Este caso ha sido incoado ante los tribunales de Argentina por la Fundación Cluny, a quienes les agradecemos, por supuesto, el apoyo que están brindando a las víctimas para que tengan acceso judicial a los tribunales y bueno, con ello también tratar de alcanzar la reparación. Pero muy importante destacar esto, la aplicación de la justicia, la activación del principio de jurisdicción universal en Argentina es en el ámbito penal, que como se ve, tiene como objetivo principal castigar a los responsables. No así en materia civil, es decir, no se busca por los momentos una reparación en este sentido. No se restringe, pero se enfoca en la jurisdicción universal en un ámbito penal, castigar a los responsables. Habiendo dicho esto, cierro la presentación sobre justicia universal y por último, quisiera mostrar lo que está sucediendo actualmente con el fiscal de la Corte Penal Internacional, que está, yo tengo allí, pasé en el chat de este grupo una página web del Diario Nacional
si nos hacen el favor para proyectarla. Allí, Ya la voy a proyectar, en un muy momento. humildemente, analizaba la situación actual en relación con la separación temporal del fiscal de la Corte Penal Internacional por algunas cuestiones internas de la Corte que no vienen al caso. Esta situación causó mucha preocupación entre las víctimas y también para todos las ONGs, los abogados, los defensores de derechos humanos, es decir, todos los que de alguna u otra forma hemos puesto nuestro humilde grano de arena para que esta situación avance en la Corte Penal Internacional. El nuevo fiscal que asumió desde el año pasado es de origen senegalés. Bueno, había mucha reticencia porque se pensaba que en el monopolio de la acusación penal él podría decir, bueno, yo empiezo de cero, no me baso en el estado de situación sobre la cual el fiscal Karim Khan había avanzado, pero bueno, en definitiva y en resumidas palabras, el fiscal actual sigue con el proceso, se siguen tomando en consideración las declaraciones de víctimas, las declaraciones de los exvictimarios, toda la información jurídica, toda la información técnica, se está adelantando el análisis de todo el material que rebosa sobre los escritorios, no solamente de la oficina de víctimas, sino también de la oficina del fiscal, y estamos seguros que vamos a tener muy buenas noticias en la brevedad posible. Así que con esto quiero cerrar porque creo que he sido bastante técnica, pero mi mensaje es que tengamos fe, tengamos esperanza y tengamos, sé que pedir paciencia es un poco difícil, pero tenemos que tener un poquito sí, de esperanza y de que esta lucha titánica que ha sido no solamente de las víctimas, sus familiares, sino de todos los que hemos estado remando en ello, de que sí vamos a lograr el objetivo de la justicia, la reparación y la libertad para nuestro país. Muchísimas gracias por su tiempo, por dedicarme este momento también para yo trasladarles estas informaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Natalie Hernández de Defendini, por esta magnífica Al presentación. equipo, al equipo, doctor Marcano, Gracias, muchísimas gracias de gracias, verdad por esta gracias. gran comunidad. Gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas para nuestros ponentes en esta mañana. Preguntan lo siguiente, doctora. Antes de iniciar el periodo de preguntas y que los ponentes puedan, por favor, responder algunas Doctor de Marcano, estas. disculpe, pero no escucho lo Sí. que están diciendo. ¿Escuchan ¿Me todos o es escuchan a solo mí? usted? Yo la escucho claro. Usted escucha, William, y escuchan todos. No, Escuchan no Sí, Yo todos. escucho. escucho. Yo yo los estoy escucho a los escuchando. tres. Sí se Y escucha. Sí, se usted escucha escucha, perfectamente. Sí se escucha, se escucha. Sonaría, ¿escucha usted, ¿Será que me salgo doctora? otra vez y vuelvo a entrar? Sí, sálgase y vuelve Ok, a entrar, perfecto. por favor. Bien. Mientras la doctora Sorani Natalie Hernández de Fendini se conecta nuevamente a nuestra clase, quiero recordarles que la semana que viene ya estamos ya a punto de concluir este diplomado. Agradecemos a todos ustedes que se han conectado religiosamente con nosotros y a quienes luego han visto este programa en las plataformas de Con Venezuela Chile y del Centro de Investigación Humanista por esta receptividad que han tenido de este trabajo que hemos tenido, que hemos hecho para todos ustedes. Les recordamos que vayan haciendo sus trabajos de reflexión. Aclaramos que no es un trabajo académico con normas APA, no, no, no. Se trata de una reflexión original que nazca de sus corazones, que nazca de su iniciativa con respecto a reflexionar sobre alguno de los temas que se han manejado en todas estas clases. Les recordamos que la semana que viene tenemos una clase muy importante porque vamos a estudiar el sistema de político venezolano, eso que se denomina, de acuerdo a la definición dada por el profesor Juan Carlos Rey, que aquí aprendimos, sistema populista de conciliación de élites, desde el final de ese sistema, es decir, la década de los 90 y la transición a lo que fue el autoritarismo competitivo de Hugo Chávez, que se va a deformar pues en esa dictadura que desarrolla Chávez y Maduro actualmente. Vamos a ver también la ponencia de dos grandes figuras en la política venezolana de este sistema democrático que tuvimos con sus defectos, con sus sombras y con sus luces, pero vivíamos en libertad. Vamos a verlo la semana que viene y el 3 de agosto vamos a concluir la parte de nuestras exposiciones, vamos a proceder en esa fecha, vamos a
anunciar la actividad presencial de aquellos que están en Chile que van a poder ir y también vamos a anunciar la entrega de los certificados en esa actividad presencial y quienes están conectados, que es la mayoría, van a poder estar con nosotros a través de unas grandes pantallas que se van a colocar ahí y de los ponentes que nos van también a acompañar. Luego de estos anuncios, doctora, tenemos y licenciado William, tenemos algunas preguntas para hacerle. Y es la primera pregunta es la siguiente. Creo que es para la doctora Soranip Natalie Hernández de Defendini. También aprovechamos, doctor, y le extendemos un saludo al doctor Simón Pedro Defendini, quien ha llevado esa bandera con usted en la defensa Ah, de gracias. penal de las víctimas de Venezuela. La pregunta es la siguiente. ¿Se puede hacer una comparativa entre la eficiencia de los procesos de justicia de los juicios de Nuremberg respecto a los procesos interminables, dice la persona que pregunta, de la Corte Penal Internacional? Sigue la pregunta, ¿por qué no se han tomado opciones más expeditas? Pues voy a hacer otra pregunta, vaya acumulando esa. ¿Cómo asume? Pregunta quien hace este cuestionamiento. ¿Quién asume la justicia internacional, la ambivalencia que ocurre en los poderes del Estado venezolano, que se ha desarrollado pues en función de el fraude electoral del 28 de julio? Y luego pregunta otro hace una pregunta, doctora, desde Chile, doctora, ¿usted considera que el principio de extraterritorialidad de la justicia universal, tal y como la justicia interna venezolana, no hay otra voluntad jurídica ni política que pueda aplicar el artículo 266 y 377 del Código Orgánico Procesal Penal? La hice porque tenía que hacerla, la colocaron, pero yo un poco que no entiendo esta pregunta tampoco. Bien, y también tenemos una pregunta para el licenciado William Santana. Licenciado, pregunta uno de nuestros asistentes. ¿Por qué se le denominó aquel canciller de la dignidad? ¿Qué tiene que ver la dignidad con defender a un régimen criminal como el régimen de Fidel Castro en Cuba? Bien, ese es el primer lote de preguntas. Mientras ustedes van contestando, vamos sistematizando las otras preguntas que nos van haciendo en el chat. Adelante, doctora, o adelante, William, cualquiera de los dos que quiera iniciar el conjunto de respuestas. Micrófono es suyo. Bueno, yo a hacer una intervención como recientemente el doctor Marcano en un trabajo que estuvimos. Usted me da 50 minutos para responder esta. Eh, sí, son cuestiones jurídicas bastante complejas y como yo siempre termino, ¿no? Diciendo, hay que tener fe y esperanza porque es lo único que nos mueve. La situación sobre Venezuela no solamente está siendo investigada en la Corte Penal Internacional, como ya lo dije, que aunque lamentablemente no hay lapsos procesales, digo lamentablemente en función de la necesidad de las víctimas. Aunque no hay lapsos procesales, hemos visto un avance y por eso tuve la oportunidad, ¿no? De allí de plasmar en esos cuadros cómo se había hecho el proceso, que ha sido muy expedito si lo comparamos con la situación sobre Colombia. Colombia tuvo un periodo de examen preliminar que se prolongó durante 20 años y en el caso de Venezuela, pues nada, hemos visto que de 2018 al 2022 son cuántos años, son pocos en comparación con con otros asuntos. No quiero ser respetuoso, por supuesto, con las víctimas, ni mucho menos con sus familiares, pero eso es lo que yo veo, ¿no? Desde mi humilde perspectiva, de que sí, la justicia está avanzando en el caso sobre Venezuela. El hecho también de que la Unión Europea se haya pronunciado y nos haya permitido que nuestra petición siga avanzando es porque está apoyando la labor de la Corte Penal. Es decir, le está diciendo a la Fiscalía, no nos vamos a intrometer en sus asuntos internos de punto de vista operativo, de carácter procesal, ni mucho menos una intromisión en el monopolio de la acusación penal que ostenta el fiscal. Sin embargo, tenemos un acuerdo vinculante entre dos organizaciones internacionales y lo vamos a hacer valer. Es por ello que, digo yo también, la Unión Europea como organización internacional está
colaborando en esta función de exigir responsabilidad penal internacional a agentes estatales. Eso es una de las funciones también que cumplen las relaciones internacionales y bueno, tenemos a nuestro distinguido William Santana, que es experto en relaciones internacionales y tendrá oportunidad también de reforzarlo, ¿no? La ONU, en el sistema universal, tendrá oportunidad nuestro compañero de explicar, ¿no? Y la misma organización regional, la OEA, tienen una labor importantísima en el cumplimiento del derecho internacional por parte de los estados. Por otra parte, creo que había una pregunta en relación con cómo puede conseguirse justicia fuera de Venezuela en otros estados. Bueno, como tuve la oportunidad de plantear, en el caso de España, en mi humilde entender, muchísimo cuidado que no se vaya a interpretar como que yo estoy criticando, ¿no? Lo que haya hecho el abogado que representa a las víctimas, que no tengo duda que lo ha hecho de la mejor, con la mejor voluntad. No obstante, hubiese sido preferible o deseable que, bueno, como yo siempre lo digo, hay que tratar de sumar voluntades y hay que tratar de sumar todos los equipos, ¿no? No trabajar por separado. Quizá hubiese sido deseable que hubiésemos todos remado hacia una misma dirección, es decir, mire, no podemos introducir esta querella si hay una víctima venezolana porque el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Español establece que para poder activar la jurisdicción universal, si bien tenemos una oportunidad de oro, que está la ex fiscal y está también el ex ministro, ambos que forman parte de la cadena de mando, que está como presuntamente acusada próximamente en la Corte Penal Internacional, esa oportunidad de oro por los momentos se ha perdido porque la víctima es venezolana y en el momento en el cual se cometieron los crímenes de lesa humanidad es venezolana, no es española. Entonces, sí hay maneras de que se otorgue justicia más allá de las fronteras venezolanas, pero creo también que es un mensaje, tenemos que hacer las cosas conjuntamente para remar todos en el mismo sentido y lograr la efectividad y la eficacia en ese sentido. Y por último, resaltar el caso de Argentina, que Argentina tiene un principio activo, el principio de jurisdicción universal de manera más amplia. No exige conexión con la víctima, no exige conexión con el victimario, sino que activa la jurisdicción universal con base en la gravedad de lo que se ha cometido. Los crímenes de lesa humanidad en Venezuela son muy graves, por lo tanto, su constitución, el artículo 118 establece, se activará la jurisdicción extraterritorial en tribunales argentinos siempre y cuando la gravedad del asunto lo requiera. No restringimos esto a que la víctima sea argentina o a que el victimario sea argentino. Y por último, doctor, si me disculpa, que ya yo estoy en la tercera edad, como siempre le digo a William, no recuerdo la última pregunta, si por favor me la puede decir. Sí, cómo no, doctora. Aquí estamos sistematizando estas preguntas. Gracias. La pregunta que quedó con respecto a, que fue una pregunta interesantísima, ¿se puede hacer una comparativa entre la eficiencia de los procesos de justicia de los juicios de Nuremberg respecto a los procesos interminables de la Corte Penal Internacional? ¿Por qué no se han tomado acciones, me imagino que dice opciones, acciones o opciones más expeditas, dice la compañera que está haciendo esta pregunta tan interesante? Adelante, doctora. Bueno, esos principios de derecho internacional penal que actualmente siguen de tribunales penales internacionales como los de Ruanda, como los de Yugoslavia, la ex Yugoslavia, perdón, o en la misma Corte Penal Internacional. Cuando son tribunales, y muy importante la pregunta, muchísimas gracias, cuando son tribunales, por ejemplo, como el de Ruanda, que tenía una competencia material específica y también temporal, decía, bueno, nosotros vamos a jugar a los altos mandos de la estructura de poder militar que lamentablemente perpetraron ese genocidio en Ruanda. Y evidentemente se basó específicamente en los altos mandos. Los mandos subordinados después fueron juzgados en tribunales locales que se llamaban Gattacas, si estoy haciendo la pronunciación correctamente. Y allí vemos cómo esos principios de Nuremberg se implementaron en sede nacional, pero ojo, esto fue gracias a que hubo asistencia de jueces internacionales que estuvieron en Ruanda ayudando a los jueces nacionales para poder implementar estos principios de derecho internacional penal en el derecho interno y hacer unos juicios que fueron de verdad muy difíciles porque eran los victimarios junto con las víctimas, conviviendo, aplicando justicia. Los victimarios fueron a la cárcel, pero ¿qué pasa? Luego de la cárcel tienen que incorporarse a la vida nacional. Entonces, sí hemos visto
historias de éxito, pero claro, estamos hablando de tribunales creados ad hoc, específicamente para teniendo una competencia material muy restringida, una competencia personal. Y en el caso de la Yugoslavia también. Ahí vemos que unos crímenes terribles en los Balcanes, genocidio de una gravedad impresionante, muy dolorosa por supuesto, porque todas las víctimas, con independencia del nivel de gravedad, duelen en el alma, pero parecería, ojo, en mi humilde entender, que cuando se trata de una gravedad como la de genocidio en Ruanda, genocidio en Yugoslavia, parecería que la justicia es un poco más expedita. De hecho, les voy a pedir que cuando tengan oportunidad, si le pueden compartir al grupo que nos está viendo la última entrevista que tuve oportunidad de ofrecer en Nacional. Ahí yo hago una crítica al fiscal de la Corte Penal Internacional porque fue muy expedito en solicitar a las salas cuestiones preliminares órdenes de captura contra el presidente Putin y contra el primer ministro de Israel. Pero claro, estamos viendo que se trata de crímenes de guerra en ambos casos, crímenes que son execrables, igual que los crímenes de lesa humanidad que lamentablemente se han cometido en Venezuela, pero parecería que el fiscal priorizó órdenes de detención contra estos dos altos agentes estatales, pero es porque se han cometido crímenes de guerra, que parecería que son más fáciles de demostrar y que son más fáciles de poder, digamos, poder formar parte de ese expediente de una investigación que avance hasta una orden de detención y una posible fase de juicio. Entonces, eso sí, estoy de acuerdo con la persona que ha hecho la consulta. Parecería que entonces cuando se trata de crímenes que son cometidos en un marco de gravedad, como puede ser crímenes de guerra o genocidio, parecería que la justicia es un poco más expedita en ese sentido. No debería ser así porque desde los juicios de Nuremberg toda violación masiva de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales tienen que ser investigados, sancionados y perseguidos, no solamente en sede nacional, sino también por la justicia penal internacional. Doctora Sorarit, mire, hay una pregunta interesante antes de darle la palabra al diplomático William Santana en este foro que estamos llevando a cabo, 10ª clase de Diplomado de Historia de Venezuela y su porvenir. Hay una pregunta muy interesante que, por cierto, a la audiencia quienes preguntaron esto, los juicios de Nuremberg fueron varios, contra los médicos, contra los jerarcas, contra los jueces también, pero luego hubo muchos juicios posteriores que desarrolló el propio Estado alemán, los juicios de Auschwitz y muchísimos juicios más, inclusive contra secretarias por tema de autoría inmediata. Es decir, ahí hubo muchos juicios porque la justicia, si no llega, no hay paz. Eso es algo claro, ¿no? Correcto. Esta es una pregunta que hace una persona que me la mandó directamente y dice lo siguiente: ¿cómo podría, doctora, atención, cómo podría el Tribunal Supremo de Justicia que está en el exilio, una vez caída la dictadura, organizar el sistema penal para procesar a quienes contribuyeron de manera directa o indirecta con la comisión de crímenes de lesa humanidad, doctora? Bueno, esa pregunta es especialmente importante porque estamos pensando y proyectándonos en una Venezuela el día de mañana. ¿Qué deberíamos hacer? Pues implementar el Estatuto de Roma en el marco normativo interno. Esa implementación es obligatoria a la luz del derecho internacional público. No significa de que el Estado, mientras que no implemente el Estatuto de Roma, va a justificar esa inacción debido a la falta de implementación. Eso es el paralelo. Eso implica que todos los crímenes internacionales tienen que ser implementados para que cuando se persigue y se castigue a los responsables, una vez que se determinen las responsabilidades penales, se les aplique penas conforme al nivel de gravedad de los crímenes que han cometido, para que no se sigan aplicando penas, disculpen por favor la repetición, que sean catalogadas como delitos comunes. Es importantísimo ese tema de la atribución de responsabilidad penal bajo las figuras de autoría inmediata, coautoría inmediata, responsabilidad del superior por omisión. ¿Por qué es importante? Porque imaginémonos la situación de Gaddafi y la situación de al-Bashir. Son altos agentes estatales que, justificando encontrarse lejos del lugar donde se perpetraron los crímenes internacionales, argumentaban de que no, yo no tengo responsabilidad sobre esos hechos porque fueron cometidos por subordinados en la estructura organizada de poder militar. La atribución de responsabilidad por autoría inmediata o coautoría inmediata, en el caso, por ejemplo, de al-Bashir,
permitió a la Corte Penal Internacional que se le atribuyera responsabilidad porque es el alto mando, o sea, él ostenta, él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es la misma figura que ostenta el jefe de Estado en Venezuela. No digamos nombre, es la figura, jefe de Estado de Venezuela. Entonces, no puede argumentar que no se le puede atribuir responsabilidad mediante esta figura, inclusive la figura de responsabilidad del superior por omisión. Un superior se le puede atribuir responsabilidad penal por omitir su deber de vigilar que sus subordinados en la cadena de mando perpetren o cometan crímenes internacionales. Entonces, es importantísimo esta tarea de integrar, implementar el derecho internacional penal en nuestro marco normativo interno para que se puedan llevar a cabo estos juicios. Tomemos en consideración el caso de Bordaberry, el caso de las juntas militares en Argentina, el caso de Fujimori en Perú, fueron Guatemala, Uruguay, Argentina, son casos de estudio muy importantes donde en efecto se ha atribuido responsabilidad penal internacional a ex jefes de Estado que son comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y que no pudieron argumentar a su favor, no es que son mandos subordinados, o incluso los mandos medios tampoco puedan decir, es que obediencia debida me exime de... En el caso venezolano tenemos la gran oportunidad de implementar, como ya lo dije, el marco normativo penal internacional en nuestro marco normativo interno, tomar el ejemplo de los juicios en Argentina, los juicios en Uruguay, los juicios en Guatemala, donde los altos mandos fueron llevados a juicio y cumplieron su condena, por no decir los demás juicios que se han llevado en otras latitudes, pero nos toca ese trabajo y ahí están llamados todos, los que están aquí, los que están regados por toda Venezuela. Tenemos suficientes talentos que estarían llamados a constituir este grupo este grupo jurídico que tendría la gran tarea de implementar todo esto que estoy diciendo en el marco normativo interno y llevar adelante estos juicios que creo que es lo que estamos necesitados, las víctimas y también los que buscamos la justicia y reparación por Venezuela. Y disculpen por favor la extensión de la respuesta. No, excelente, doctora, excelente. Además que lo estamos disfrutando. Ahora para el diplomático William Santana, una pregunta interesantísima también, creo que es de la misma interlocutora que nos hizo esta pregunta. Preguntas muy interesantes. ¿Qué ocurre entonces en la OEA? Pregunta la dama, que sus preceptos no han podido ser canalizados para la restauración de la democracia en Venezuela. ¿Podemos identificar las causas de esta dilación? Pregunta la interlocutora que se encuentra presente. Muchas gracias, Rita, por esta pregunta tan interesante. Pero también tenemos otra pregunta de otro asistente a este diplomado. Después de 26 años de denuncias sin logros significativos, ¿por qué habría razón de creer que esta vez será diferente? Eso lo tenemos acá presente. Hay muchísimas preguntas. La pregunta concreta para William Santana la tenemos reiterando esa pregunta que hizo nuestra participante, es ¿por qué la OEA no actúa si hay suficientes pruebas de que el régimen comete crímenes de lesa humanidad? Don William, adelante, los micrófonos son suyos. Ok, muchas gracias, doctor Marcano. La primera pregunta que te había expresado se refería a por qué se le llamaba el canciller de la dignidad a Ignacio Luis Arcaya. Eh, cuando hice la exposición hablé de la expulsión de la OEA, de Cuba de la OEA, y les reseñé parte de la declaración esa justificación del por qué se expulsó a Cuba. Cuba en ese momento no era un gobierno democrático. En Venezuela la presidencia la tenía Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt, como también lo dije en la exposición, él era contrario a las dictaduras de una manera muy firme y por eso se llama doctrina Betancourt a la proclama que él realizó en relación a el rompimiento de relaciones diplomáticas con gobiernos dictatoriales. El caso del canciller para ese entonces, Ignacio Luis Arcaya, es el siguiente. Él procedía de un entendimiento muy famoso que es el Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo, como ustedes conocen, era un entendimiento para la gobernabilidad en Venezuela que suscribieron fundamentalmente Acción Democrática, COPEI y URD. URD en su momento estaba representado por Jovito Villalba. Ignacio Luis Arcaya
era, pudiéramos decir, la cuota de poder de URD dentro del gobierno de Rómulo Betancourt. Pero hay que recordar que URD se identificaba en ese tiempo más con el progresismo. Se veía que COPEI, AD eran más tenían una tendencia más hacia la derecha, y el canciller provenía de un ala no izquierdista, pero tampoco lo pudiéramos considerar de que URD y el pensamiento de Jovito Villalba fuese de derecha. Entonces, por esa razón, él se opuso a la expulsión de Cuba en la sala y fue sustituido por que Rómulo Betancourt le reiteró las instrucciones de que había que votar a favor de la resolución. Entonces él abandonó la sala y lo sustituyó un representante que votó a favor de la resolución. Ahora, me preguntan que qué ocurre en la OEA, las causas de la dilación, ¿por qué la OEA no actúa? Bueno, en este periodo yo me imagino que todo esto se refiere al caso de Venezuela, que ha sido el caso predominante durante el presente siglo, especialmente desde que llegó Hugo Chávez al poder. Con su deriva autoritaria, provocó reacciones dentro de la OEA que se fueron, hubo una escalada cuando llegó Luis Almagro, porque él tomó el asunto con mucha firmeza, en lo del retorno a la democracia en Venezuela, ocurría el deterioro institucional y hay que pensar que en la OEA quienes toman las decisiones son la Asamblea General, que se reúne una vez al año, en donde actúan los ministros de Relaciones Exteriores, y por otra parte el Consejo Permanente, que se reúne semanalmente y excepcionalmente tiene sesiones extraordinarias cuando se trata de asuntos graves, especialmente en lo que se refiere a la democracia. Bueno. La OEA ha transcurrido por varios periodos y en este siglo, vamos a decir, Latinoamérica ha sido rehén de los cambios ideológicos. Como ustedes saben, en un principio hubo lo que llamaron la marea roja, todos aquellos países, especialmente en el Cono Sur, que de tendencia izquierdista que tomaron el poder. En esas condiciones era muy difícil lograr acuerdos, consensos o a través de las votaciones que se sancionara los hechos que estaban sucediendo en Venezuela. Luego, posteriormente, durante la gestión de Almagro, pues había allí un elemento importantísimo, y es que hay 14 países del Caribe que en muchas ocasiones se solidarizan automáticamente con Venezuela porque había un factor determinante, y es que este gobierno, este régimen, como se le dice, el gobierno, en sus relaciones con el Caribe, lo hacía de una manera de cooptarlos a través de un mecanismo que era fundamentalmente Petrocaribe. Entonces, estas naciones del Caribe, vamos a decir, sentían como una especie de obligación de solidarizarse automáticamente, puesto que estaban recibiendo petróleo en unas condiciones sumamente favorables. Esto es una realidad de que el Caribe, y yo lo escribí recientemente en un artículo en el Nacional, que aporta el Caribe al panamericanismo. Bueno, fundamentalmente, no, sí se ha hecho. No es que no se haya actuado, porque la pregunta es por qué la OEA no actúa. Sí se ha hecho. Luis Almagro tuvo un protagonismo excepcional. Se dice incluso que él abusaba de sus prerrogativas como secretario de la OEA, y que él se debía era al mandato de los Estados miembros representados en el Consejo Permanente, como ya dije, pero, sin embargo, se logró aplicar la Carta Democrática Interamericana, que es el instrumento fundamental de la OEA cuando hay violaciones graves, golpes de Estado, situaciones problemáticas como las que han habido en varios países, pero notablemente el caso de Venezuela. Bueno, entonces, sí actuó porque se aplicó la Carta cuando en el 2019 hubo votaciones para no reconocer la legitimidad de Maduro cuando asumió la presidencia. Se aceptó en el 2019, perdón, en el 2020, que la oposición representada por Juan Guaidó como gobierno interino fuera reconocido en la OEA, fuera reconocido por Luis Almagro, fuera reconocido por los estados del Consejo Permanente, con muy poco margen, porque esas fueron votaciones muy complejas, y se logró un asiento para Venezuela en la persona de Gustavo Tarri. Entonces, eso es una actuación importante que tuvo Almagro. Lamentablemente, las propias condiciones de Venezuela, de la oposición, cuando disolvieron el gobierno interino, pues ya todo este esfuerzo ya se perdió. Pero sin embargo, Venezuela mantiene un puesto en la OEA
Y bueno, sí, no quisiera extenderme mucho, pero ahora en este futuro que tenemos cercano, donde hay un secretario general de tendencia de izquierda, un secretario general que no hable sobre democracia, no habla sobre derechos humanos, e incluso tenemos una secretaria junta colombiana, que también es una ficha de Petro, que menos va a contribuir con lo que nosotros aspiramos, que es un organismo que sea fuerte en cuanto a la protección, promoción y defensa de los derechos de los cuatro pilares fundamentales de la OEA, que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo de las naciones latinoamericanas. Gracias, don William. Bueno, la audiencia está, pero latiendo, pues, en esta mañana de domingo con respecto a sus inquietudes y preguntas que yo lo lamento, pero sería imposible darle respuesta a todas. Ahí vemos el interés que existe entre toda nuestra diáspora por reflexionar, por escribir, por opinar. Van a tener su oportunidad. Hagan su ensayo, 5 páginas, original, de su corazón, de lo que su mano les dicte en ese momento en donde cuando escriban y lo hagan con el corazón en nuestra Venezuela y pensando en ese futuro de libertad que prontamente vamos a tener. Gracias a estos magníficos ponentes que hemos tenido en la mañana de hoy. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Los invitamos la semana que viene, nuestra penúltima clase. No falten. Si ustedes han venido a algunas clases, no se preocupen porque vamos a reconocer esa asistencia. Así que la semana que viene queremos verlos presentes acá. Recuerden ustedes que la semana que viene las clases empiezan a las 11 de la mañana. Pueden estar antes en la sala de espera, lo vamos a tener ahí. Por favor, tengan paciencia porque nosotros utilizamos unos minutos antes para probar el audio y el video y hoy nos demoramos un poco en eso, esto con la intención de darles un servicio lo mejor posible a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene y hemos concluido, don César. Si quiere usted decir algunos comentarios administrativos, ya por acá hemos concluido. Muchas gracias por haber asistido a esta mañana. Gracias, doctor Luis Manuel. Bueno, hoy culminamos la clase número 10. Nos faltan 2 clases adicionales. Ya el doctor Luis Manuel le explicó un poco sobre la normativa para los trabajos. Te lo esperamos en la próxima clase, en la cual vamos a tratar la transición democrática en Venezuela, un tema bastante importante y muy próximo a darse en Venezuela. Muy buenas tardes a todos y nos vemos el próximo domingo.